Este es el quinto video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye, a la lectura del fascículo de teoría. Veremos a continuación algunas definiciones reglamentarias. Comenzaremos con las denominadas clases de pretensado. Intentando dar un tratamiento continuo entre el hormigón armado convencional, es decir, el hormigón sin pretensar, y el hormigón con pretensado total, es decir, el hormigón en el que no se admiten tracciones bajo cargas de servicio, el CIRSOC 201.05 establece una clasificación basada en la tensión que experimenta la fibra más traccionada o menos comprimida de la sección bajo cargas de servicio. Aparecen así tres clases de hormigón. La clase C, inicial de cracked, fisurado, en la que se asume que habrá fisuración. Aquí cae el hormigón armado convencional, por ejemplo. La clase U, uncracked, no fisurado, en la que se supone que no habrá fisuración. Cae aquí el hormigón con pretensado total. Finalmente, la clase T, transition, en la que se supone que no habrá fisuración sistemática o generalizada. Se trata de un enfoque cuestionado por numerosos autores y que tiene poco uso en la práctica. La clase C se define a partir de decir que la tensión de tracción en la fibra más traccionada de la sección es mayor o igual que la raíz cuadrada de F'C, siempre expresado en megapascales. La clase C, entonces, corresponde a aquellos hormigones convencionales no pretensados o con niveles de pretensados muy bajos. Son los que más se emplean en la práctica y su uso es común en edificios y otras construcciones en las que no hay restricciones importantes por fisuración. Los cálculos de tensiones y deformaciones bajo cargas de servicio deben hacerse considerando la fisuración de las secciones. Los hormigones clase U. En ellos, las tensiones de tracción son menores a 0,62 de raíz cuadrada de F'C. Cabe recalcar que en algunas ediciones del CIRSOC 201, por error en la expresión dice 0,70 en lugar de 0,62. Entonces, la clase U, uncracked, corresponde a aquellos hormigones fuertemente pretensados. Son muy empleados en la construcción de puentes y de otro tipo de estructuras en la que es importante no perder rigidez por fisuración bajo cargas de servicio o que es necesario controlar fuertemente la fisuración y o la estanqueidad. Pueden presentarse en estos casos fuertes contraflechas para cargas permanentes. Los cálculos se hacen con secciones no fisuradas. Finalmente tendremos la clase T, que son aquellos hormigones cuyas tensiones máximas de tracción en la fibra más traccionada o menos comprimida se encuentran entre los límites de las clasificaciones anteriores. Veamos ahora algo que sí es más útil y que el CIRSOC 201.05 denomina etapas. El reglamento plantea tres etapas. La primera se denomina etapa de introducción o transferencia del pretensado. La introducción del pretensado es una terminología que se emplea en pretensado posttesado y se está haciendo referencia al momento en el que el gato aplica su carga sobre el hormigón endurecido. La transferencia, en cambio, hace referencia al hormigón pretesado y es el momento en el cual se aflojan los cables en los estribos y la carga es transferida por adherencia al hormigón endurecido. Las cargas concomitantes son aquellas que actúan simultáneamente con el tesado y son siempre cargas sin mayorar. A esta etapa suele denominarse tiempo cero o T0. La segunda etapa se denomina etapa de carga de servicio. Se trata entonces de una etapa en la cual se han producido ya todas las pérdidas, por eso también se la llama a tiempo infinito, todas las pérdidas diferidas ya se han manifestado, y las verificaciones se hacen para cargas de servicio no mayoradas. A su vez, estas cargas de servicio se dividen en dos situaciones, de cargas mínimas, que en general están asociadas a las cargas permanentes,
y de cargas máximas que en general están asociadas a las cargas permanentes más las sobrecargas. La tercera etapa se denomina etapa de carga mayorada. No es en realidad una situación que tenga existencia física, dado que las cargas mayoradas no deberían producirse. Es una verificación en realidad de la condición de seguridad MU menor o igual a phi MN. El capítulo de pérdidas en hormigón pretensado es complejo y extenso. Lo abordaremos en forma bastante superficial, comenzando por la definición y los tipos de pérdidas. Se denomina pérdida a la diferencia que existe entre la fuerza inicialmente aplicada por el gato y la efectivamente disponible en una determinada sección y en un determinado momento. Se las divide según el momento en el tiempo en el que se producen y según el material que las origina. Se denomina pérdidas instantáneas a las que se producen durante el proceso de tesado y diferidas a las que se producen a lo largo del tiempo. Se denomina pérdidas por el hormigón a las que se producen por el acortamiento instantáneo o la reología del hormigón y por el acero básicamente a la relajación de tensiones que se originan en este material. Veamos las pérdidas que se manifiestan en elementos pretensados post-tesados. Las instantáneas son la fricción y el acuñamiento de anclajes y el acortamiento elástico, mientras que las diferidas son la fluencia lenta, la contracción y la relajación. Volveremos sobre cada una de ellas un poco más adelante. Sigamos la historia de tensiones en un elemento posttesado. Se tendrá una fuerza P1, que es la fuerza que el gato aplica inicialmente sobre el cable o elemento tensor. Se tendrá dentro del cable una fuerza P2 que es menor a P1. Es la fuerza que queda en el extremo del cable luego de ser anclado, debido al deslizamiento relativo entre el cable y las cuñas hasta que las mismas lo terminan de fijar. En realidad se producen aquí dos fenómenos: el deslizamiento del cable respecto a las cuñas y el deslizamiento de las cuñas respecto al elemento que las contiene. Es decir, hay dos corrimientos hacia adentro que disminuyen la tensión efectiva en el cable. Aquí se ve una cuña típica. En su interior se observan una serie de estrías que tienen la función de evitar que el cable patine, pero al mismo tiempo la limitación de no producir en el cable daños que puedan llevar a una rotura prematura del mismo. La fuerza P3 es la fuerza remanente en el cable en un punto alejado del extremo de la viga debido a las pérdidas por rozamiento relativo entre el cable y la vaina. A la izquierda, abajo, estamos viendo un cable con una fuerza a la izquierda y una fuerza a la derecha, y esas fuerzas no son iguales debido a que en el tramo AB se han producido pérdidas por rozamiento del cable contra la vaina. La fuerza Fr es la diferencia entre la fuerza en el cable en el punto A y la fuerza en el cable en el punto B. Las curvas voluntarias o involuntarias en las vainas dan lugar a la aparición de fuerzas normales de apoyo del cable sobre la vaina y, consecuentemente, se originan fuerzas de rozamiento que se traducen en pérdidas de fuerza en el cable. En la viga continua de la figura, la que se encuentra a la izquierda arriba en la diapositiva, se observa que el trazado de la vaina presenta centros de curvatura por debajo de la viga, en las proximidades de los apoyos, y centros de curvatura por encima de la misma, en los tramos. Eso hace que al poner en tensión el cable, el mismo tienda a apoyarse en la zona inferior de la vaina, en los apoyos, y en la zona superior de la misma, en los tramos. Como el cable, al ser tesado, se apoya sobre la vaina y tiende a deslizar sobre la misma, se generan entre ambos
elementos fuerzas de roce que disminuyen la fuerza de tesado. A su vez, además, el perfil teórico del cable se ve afectado por curvaturas involuntarias que no pueden ser calculadas. Se trata de imperfecciones constructivas y que deben estimarse a partir de resultados experimentales. La fuerza P4, que a su vez es menor que P3, es la fuerza que queda en el cable por el acortamiento elástico producido al tesar el o los siguientes cables. Esta pérdida suele denominarse por no simultaneidad del tesado. Veamos un ejemplo. A la izquierda estamos viendo un hormigón que en su interior presenta dos cables. Estos cables aún no han sido tesados. En la figura del medio se muestra el tesado del cable 1. Se observa que el hormigón se ha acortado. El cable en realidad no le produce ningún efecto porque el gato compensa el acortamiento del hormigón y aplica la fuerza especificada. Sin embargo, si tesamos ahora el segundo cable producirá un acortamiento del hormigón. Pero ese acortamiento, que no afectará la tensión en el cable 2, sí afectará la tensión en el cable 1, dado que el mismo resultará acortado por el proceso de tesado del cable 2. Finalmente tendremos una fuerza P5, que es menor a la fuerza P4. Es la fuerza que queda en el cable por el acortamiento producido por la contracción y la fluencia del hormigón en el tiempo y por la relajación que experimenta en el tiempo el acero de pretesado, es decir, la rheología de los materiales. Recordemos dos definiciones importantes. En la parte superior de la figura se observa una barra de longitud L que ha sido sometida a una tensión inicial sigma Pi. La barra permanece a lo largo del tiempo con longitud constante. Sin embargo, la misma experimenta una pérdida de tensión que la lleva a tiempo infinito a tener una tensión remanente sigma P infinito. El proceso de pérdida de tensión a deformación constante se denomina relajación. En la figura de la derecha se observa un cable que tiene longitud variable, que está sometido a una carga constante, es decir, a una tensión constante. El cable a lo largo del tiempo experimenta un aumento de deformación a tensión constante. El fenómeno que estamos viendo se denomina fluencia. En realidad, en el hormigón pretensado, la relajación está asociada a los cables de tesado y la fluencia es un fenómeno que se presenta en el hormigón por efecto de la compresión. Veamos algunas expresiones aplicables a post y pretesado. Se trata de expresiones de tipo general. En elementos pretensados posttesados, la pérdida total delta FPT está compuesta por cuatro sumandos. El segundo sumando, el que tiene el subíndice F, corresponde a las pérdidas de fricción. El tercero, que lleva subíndice A, corresponde a las pérdidas por retroceso de anclaje. Recuerden ustedes el proceso de enclavamiento de la cuña más lo que patina el cable respecto a las cuñas. El subíndice T corresponde a las pérdidas por contracción, fluencia lenta y relajación. Las dos primeras asociadas con el hormigón, la tercera asociada por el acero. Y el primero de los sumandos, que lleva subíndice ES, es la suma de todas las pérdidas o ganancias debidas al acortamiento elástico o al alargamiento en el momento de la aplicación del pretensado o de las cargas exteriores. Es decir, en lo que hemos estado viendo hasta ahora es el acortamiento que se produce en el momento del tesado de aquellos cables que están asociados o adheridos al hormigón.
En elementos pretensados pretesados, la expresión es algo diferente. Desaparecen algunos de los términos vistos anteriormente. El más evidente es el de la fricción del acero contra las vainas, porque no hay vainas. Y entonces la expresión final tiene en cuenta solamente el acortamiento elástico, la fluencia lenta, la contracción y la relajación. Esta es la forma que adopta la expresión de pérdidas totales, en la cual aparecen solamente las pérdidas debidas al acortamiento elástico y las pérdidas debidas a la contracción y fluencia lenta a lo largo del tiempo y obviamente también la relajación. El CIRSOC lista las pérdidas, es decir, las presenta tal cual las hemos visto hasta ahora. Sin embargo, desarrolla solamente las pérdidas de fricción y hace una referencia bibliográfica con respecto a las restantes pérdidas. Se trata de una referencia bibliográfica bastante antigua y en la actualidad se puede recurrir a, por ejemplo, a AASHTO o a otras recomendaciones que son más modernas y tienen más ajuste con la realidad. Pasemos ahora a analizar algunos aspectos históricos de la retracción y la fluencia. Robert Maillard fue un ingeniero suizo extraordinariamente creativo y reconocido por sus importantes aportes al hormigón armado. En 1899 se inaugura su proyecto del puente de Stauffacher, un arco inferior triarticulado de hormigón con parapetos de mampostería. Veamos qué diferencias tenía este puente con un antiguo puente romano. En el puente romano, los arcos estaban constituidos por mampuestos de piedra, mientras que en el puente de Maillard el arco era un arco triarticulado de hormigón. En ambos puentes, los parapetos eran de mampostería y el espacio existente entre los arcos y la calzada era rellenado con tierra. Finalmente, ambos puentes presentaban parapetos. En definitiva, la diferencia entre ambos puentes era el material de los arcos. Maillard hace un gran aporte al transformar los parapetos de mampostería en elementos de hormigón armado, dando lugar a la aparición, a la creación del primer puente cajón. Sin embargo, esta obra, que lleva el nombre de Puente de Zwoz, presentó problemas debido a que aparecieron fisuras en los parapetos de hormigón. Maillard no supo a qué atribuir estas fisuras y por lo tanto en su siguiente obra lo que le ocurrió a Maillard en Zwoz fue que el hormigón experimentó retracción y ese fue el motivo de su fisuración. La retracción en aquel momento no era conocida o no era suficientemente conocida. De cualquier manera, Maillard tomó una precaución en el puente de Tabanasa y retiró los sectores que se habían fisurado en el puente de Zwoz, dando lugar a una nueva tipología que lleva su nombre, los puentes en arco Maillard. Eugène Freycinet fue un ingeniero francés recordado por ser el padre del hormigón pretensado. En 1907, cuando Freycinet tenía 28 años de edad, le fue encomendado el reemplazo de 3 viejos puentes sobre el río Allier en Francia. El primero de ellos lo construyó en la localidad de Le Verdre. En la fotografía superior puede apreciarse a la derecha el puente colgante a ser reemplazado y a la izquierda el arco reticulado proyectado y construido por Freycinet. En la fotografía inferior pueden verse las 3 luces del puente proyectado por Freycinet, 64, 72,5 y 64 metros respectivamente. El puente fue terminado en 1910
y destruido en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. El diseño de Freycinet se vio fuertemente influenciado por el del puente de Alejandro III, construido unos pocos años antes en París. Hay que recalcar algo muy importante, y es que el puente de Alejandro III fue construido en hierro fundido, un material que sabemos bien no posee crip. Freycinet proyecta su puente con una esbeltez muy similar a la del puente de Alejandro III, pero su puente era de hormigón armado, y las tensiones de compresión a las que estaba sometido eran muy importantes. De hecho, no pasó mucho tiempo hasta que la flecha por crip del puente alcanzara los 13 centímetros. Freycinet había intuido los problemas de crip, a pesar de que los ensayos que había en aquel momento no eran concluyentes, no apuntaban a la existencia de este fenómeno, por lo menos no en forma contundente. Entonces él realizó un arco de prueba, tal como puede verse en la figura. Era un arco de una longitud importante, unos 50 metros de luz. Y en este arco de prueba, Freycinet pudo comprobar que el crip efectivamente era un fenómeno que el hormigón experimentaba. Sin embargo, en ese momento todavía no tenía herramientas como para poder cuantificarlo. Aquí se ve una foto durante la construcción de uno de los arcos de Leverdre. Y como dijimos, ese puente tuvo 13 centímetros de flecha, por lo cual Freycinet se vio obligado a actuar de alguna manera para evitar la destrucción del puente, dado que las deformaciones iban acelerándose con el tiempo. En oportunidad de la construcción, Freycinet había dejado abierta la clave de los arcos, de modo de introducir en ella unos gatos que, al expandirse, provocaban el levantamiento del arco y permitían sacar con facilidad el encofrado. Repitiendo esta operación, devolvió la geometría original a los arcos, y dado que buena parte del crip ya se había producido, los puentes pudieron recuperar su capacidad resistente y no volvieron a tener problemas en el tiempo hasta que fueron volados durante la Segunda Guerra Mundial. Como se dijo hace unos momentos, Freycinet fue el padre del hormigón pretensado. Su primera patente es de 1928, cuando patenta el pretensado con adherencia. Utilizó sus ideas en la construcción de postes huecos para líneas de electricidad. Sin embargo, en esta época todavía ni él ni nadie hablaba de la palabra pretensar o pretensado. Freycinet también patentó un elemento sumamente práctico y original. Se trata de un plato de chapa que puede ser inflado con aceite o con mortero, por ejemplo. De esta manera, el gato puede levantar pesos realmente importantes, ocupando muy poco espacio y aplicando tecnología muy sencilla. Si se lo rellena con aceite, el gato puede luego desinflarse, digamos. Si se lo rellena con mortero o lechada, una vez endurecida, la posición del gato se fija y la estructura queda en una nueva posición. El gran invento de Freycinet fue el pretensado, como ya se ha dicho, y su tercera patente incluye prácticamente todos los elementos que hoy en día, con mayor o menor evolución, están incorporados a los sistemas modernos de pretensado. A la izquierda puede verse un cilindro que queda embutido en la estructura de hormigón y un cono que es el encargado de fijar los cables, es decir, de evitar que los alambres deslicen una vez que han sido tesados por el gato. A la derecha puede verse una de las primeras versiones del gato patentado por Freycinet. Fíjense ustedes que la capacidad de tesado de estos gatos era muy modesta, 20 toneladas. Aquí puede verse el sistema completo, es decir, el gato y la bomba. Recapitulando,
Se presentaron las clases de hormigón que plantea el CIRSOC 201.05, C, T y U, y las tensiones que definen los límites entre una clase y otra. Se presentaron las etapas que plantea el CIRSOC 201.05. Dos de ellas están referidas al momento del análisis, tesado y tiempo infinito, y la otra a la mayoración de cargas para la verificación de seguridad. Se definió el concepto de pérdida y se diferenciaron los diferentes tipos de pérdidas según el momento en el que se producían y según el material responsable de las mismas. Se expusieron en forma conceptual las expresiones para el cálculo de pérdidas en elementos pre- y post-tesados. Se comentaron brevemente antecedentes históricos referidos a la retracción y a la fluencia.